Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hice esta forma, estas formas, esta de acá y la tela de fondo. Es un render que hice para un trabajo y me parece interesante y quería traérselos. Si es que les gusta hacer este tipo de arte media abstracta, me parece que está copado. Así que bueno, vamos a ir a Blender. Primero que nada vamos a empezar con esa forma del centro. Vamos a ir a agregar un addon, así que vamos a Edit, Preferencias y en Addons vamos a buscar este, Extra Objects se llama. Lo activan y una vez que lo activen, cuando agreguen cosas con Shift A, van a tener acá más, bueno, como decía el addon, un par de objetos más para agregar. Yo voy a agregar un torus y el torus not. Se les va a agregar esta forma. En el menú desplegable de acá abajo tienen otro tipo de formas para agregar. Yo creo que voy a usar este. Pueden cambiar la resolución. No lo pondría tan alto, simplemente ahí en 60 por ejemplo. Y bien, una vez que tienen esta forma, lo que vamos a hacer es ir a los modificadores y vamos a agregarle primero que nada un Subdivision Surface. Lo voy a poner en Shade Smooth. Y vamos a agregar de esto, Simple Deform. Lo agregamos y vamos a poner otro más con Shift D, duplican el modificador. Y este segundo lo voy a poner en el eje Z. Bien, y ahora vamos jugando con el ángulo. Vamos modificando la forma así. Pueden agregar otra subdivisión si quieren, así no se ve tan cuadrados los bordes. Es más, yo voy a agregar 3. Lo voy a dejar en 3 subdivisiones. Y acá ya pueden ir jugando con las propiedades de estos modificadores para tener formas bastante interesantes. Pueden de hecho agregar otro más y cambiarle el eje y hacer cosas bastante raras. Así que nada, una vez que jueguen con estos valores y encuentren una forma que les guste, la vamos a dejar ahí. Y algo que pueden agregarles si les parece que está un poco flaca la figura, vamos a ir a agregar un Solidify y lo vamos a poner arriba del todo. Y pueden ponerlo el offset en 1 y agregarle un poco de cuerpo a la forma. Ahí tenemos algo bastante interesante. Voy a armar una escena rápidamente, voy a poner un plano. Voy a achicar la forma esta, la voy a poner ahí. Voy a extruir el plano para arriba. Y acá, esto lo hago siempre para tener un fondo liso. Con Control B hice el bevel y con la ruedita del mouse agrego más subdivisiones. Le voy a dar a Shade Smooth. Voy a agregar una cámara rápidamente. Bien, voy a ir a activar esto y voy a ir a Cycles. Voy a agregar para iluminar un HDRI que me descargué de Polyhaven. Le dejo el link en la descripción. Lo que suelo hacer es primero bajar un poquito la fuerza del HDRI y voy a agregar una Spotlight. La voy a poner de este lado. Le voy a aumentar el cuerpo y subirle la fuerza. Voy incluso a agrandar el radio un poco. Bien, voy a cambiar el color de fondo para que resalte un poco más nuestra forma. Voy a rotar la forma hasta encontrarle un ángulo que me guste. Bien, supongamos que ahí voy a traerme otra ventana. Y vamos a ir al Shader Editor. Bueno, ahí teniendo nuestra forma, le voy a asignar un material. Y algo que me gusta jugar a veces es conectando un nodo RGB al Surface Radius y al color, y si le agregamos el surface podemos modificar el color. Bien, voy a dejar ese material ahí. Bien, ahora voy a cerrar esto y les voy a mostrar cómo hice la tela. Agregar un plano, lo voy a mover para acá así no molesta. Vamos a subdividirlo en el modo editar unas 10 veces y ahora le voy a agregar un Subdivision Surface, así los bordes quedan redonditos y lo voy a aplicar. Ahí está bien. Y ahora voy a seleccionar uno de los bordes. Voy a tocar Shift S y Cursor to Selected para poner el cursor ahí, el cursor 3D. Y ya que estoy con este vértice seleccionado, voy a ir acá a las propiedades del objeto y en Vertex Groups vamos a agregar un nuevo y darle a Assign para asignar este vértice a este grupo. Bien, ahora acá voy a agregar un Empty. Suelo usar este, no cambia nada.
Y lo que voy a hacer es, seleccionando el plano, vamos a tocar Hook. Vamos a seleccionar el empty que acabamos de poner. Es importante que lo pongan ahí en el mismo lugar que el vértice. Y acá en Vertex Group vamos a seleccionar el grupo. Bien, vamos a ir a las propiedades físicas del plano. Vamos a agregarle un cloth. Lo voy a poner tocando estas tres rayitas acá en Silk. Es un preset. Y acá estos tres les puedo bajar a 2 o incluso menos. Pero bueno, esto no importa mucho. Esas opciones. Y ahora voy a bajar a Shape. En Pin Group vamos a tocar Group. Y Collisions voy a activar las Self Collisions. Y en Field Weights voy a bajar la gravedad a 0.1 más o menos. Ahí bastante baja. Y en Caché, acá está, vamos a poner, no sé, por ejemplo 10.000. Así la animación no se termina. Y también la vamos a poner acá abajo, 10.000. Así cuando le damos play, vamos a ver que la tela se empieza a mover. Y agarrando esto, el empty, nosotros podemos mover la tela y podemos darle una forma interesante. Y al tener muchos frames acá, la animación no va a terminar. Bien, algo que me olvidé antes de hacer esto. Voy a seleccionar el empty y el plano y los voy a achicar un poco para que se ajuste más a mi escena. Bien, ahora sí, le voy a dar play. Y ahora tienen que jugar con el empty para dar una forma a la tela. Después obviamente se puede modificar. Por ejemplo, creo que ahí está bastante interesante. Una vez que encuentren una posición que les guste, le pueden dar clic derecho, Convert to Mesh, y ahí ya se aplica y queda nuestra tela como queremos. Podemos borrar el empty. Y esto vamos a agregarle más subdivisiones con un Subdivision Surface. Por ejemplo, 2 o 3 más. Y ahora en el modo editar, con el Proportional Editing activado, pueden ir modificando un poco más. Y si quieren también, pueden agregarle un poquito de grosor con un Solidify. Así la tela no queda totalmente plana. Acá, por ejemplo, se me cruzan un par de vértices, así que lo voy a solucionar. Voy a volver a mi escena y voy a ubicar la tela en un lugar que me guste. Por ejemplo, ahí. Me parece que está bastante bien. Y ahora, para darle un efecto a la tela esta que no me sale, se llama Velvet en inglés. Vamos a ir otra vez a nuestro Shader Editor, vamos a darle un material a esa tela y acá mismo pueden borrar el Principal BSDF y pueden agregar un Velvet BSDF y esto lo conectan al Surface y van a ver que le da este efectito. No me sale en español cómo se llama esta tela, pero bueno, el que la sepa que me lo diga en los comentarios. Le pueden dar un color también. A mí me parece que blanca queda bastante bien para la escena. Bien, ahí ya tenemos dos de las cosas que les quería mostrar. Voy a mover un poco la luz para que le dé más de frente. Perfecto, ahora voy a agregar una UV Sphere. La voy a mover acá también, así no molesta. Y vamos a ir a la pestaña de Geometry Nodes. Y acá, bueno, antes que me olvide, vamos a agregar otra esfera. Pero vamos a bajarle las subdivisiones y los segmentos, porque esto no hace falta que tenga tanto. Más o menos ahí, le voy a dar a Shade Smooth a ambas dos. Y esta la vamos a achicar bastante, más o menos ahí, un poquito más. Y le voy a aplicar la rotación y la escala. Bien, ahora seleccionamos esta, vamos a darle a New. Y vamos a agregar un par de nodos. Vamos a añadir primero Mesh to Points. Lo voy a conectar acá. Van a ver que les aparecen pelotitas en los puntos. Ahora vamos a poner Instance on Points. También lo voy a conectar acá. Van a ver que desaparece, no se preocupen. Acá vamos a agregar un Join Geometry. Y lo voy a conectar al final. Y este último, que ahora van a ver para qué sirve, Realize Instances, lo voy a poner acá al final. Ahora necesitamos tomar de referencia este objeto. Lo que tenemos que hacer es arrastrarlo desde acá arriba
Esta es la esfera chiquita y la voy a poner acá. Y ahí agarramos la información de este objeto. Bien, primero voy a conectar esta geometría acá en este nodo de juntar la geometría. Así vemos nuestra esfera otra vez. Y esta información la voy a conectar con el instance este. Y ahí van a ver que aparece nuestra esfera en cada vértice de nuestra otra esfera. Como ven, se ponen en los vértices. Pueden elegir cualquier objeto, yo elijo una esfera. Bien, están un poco grandes. Acá mismo en la escala le pueden bajar la escala, le voy a poner 0.2 por ejemplo. Y veo que son muy pocas, así que voy a agarrar mi esfera y la voy a subdividir. Así tenemos muchas más. Perfecto. Y ahora simplemente para aplicar este nodo de geometría le dan acá y aplicar. Y ahí ya tenemos nuestra esfera con todas las otras esferas. Este nodo yo no sabía, pero si no lo tienen puesto, cuando le dan a aplicar a cualquier nodo de geometría que ustedes tengan, se les va a desaparecer. Así que por eso lo tienen que tener puesto acá. Bien, una vez que tenemos esto, ya podríamos ponerlo en nuestra escena con un material. Vamos a ponerle dos materiales diferentes. Voy a traer mi ventana de Shader Editor. Y por ejemplo, voy a seleccionar la esfera. Le voy a dar Assign acá para marcarle el material. Bueno, la esfera la voy a dejar en blanco. Y voy a tocar Ctrl I para hacer una selección inversa, digamos. Si toco Ctrl I se va a seleccionar todo lo que no está seleccionado. Entonces voy a seleccionar todas las demás esferas. Y voy a tocar el otro material y le voy a dar Assign. Y a este sí le voy a dar un material con un color. Y bien, ahí la tenemos. Lo que pueden hacer es con la edición proporcional activa, es mover la esfera y darle, no sé, una forma más loca, más diferente. Y bien, más o menos estos son los tres truquitos que les quería mostrar. Pueden agregar, por ejemplo, otra esfera. Le voy a dar un material tipo vidrio bastante rápido, algo así. Y con la edición proporcional le pueden dar forma como ustedes quieran, como si fuera una gota. Y pueden ir llenando su escena de cositas así. Y algo también que me gusta agregar son curvas. Voy a agregar una Bezier Curve. Y por ejemplo, voy a borrar esta parte. Voy a mover este vértice acá atrás de esto. Y podemos hacer que conecte esta parte de acá. Algo así. Y acá en el panel este le podemos dar, perdón, acá abajo en Bevel, eligen Round. Y le pueden dar cuerpo. Y acá arriba del todo le pueden sumar más resolución. Así no queda tan cuadrada. Y esta misma la pueden duplicar. Estirar. Y bien, a esta también le pueden dar un material. Yo voy a elegir uno de los que ya tengo. Y ahí ya tienen una escena bastante abstracta, ¿no? Bien, ahí cambié la cámara. Voy a cambiar un poco el fondo, un poco la luz. Y listo, ya tienen su render abstracto con formas extrañas. Espero que a alguno le haya servido esto. Me pareció interesante cuando lo hice para el cliente. Así que nada, jueguen con esas formas, con las telas, con esto de los Geometry Nodes. Pueden agregar también estos hilos que agregué. Y nada, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, gente.